Mis padres no tenían idea de que yo estaba escuchando. Vine directamente del funeral de mi esposo para decirles a ellos y a mi hermana que él me había dejado $8.5M y 6 lofts en Manhattan. Pero en el momento en que crucé la puerta, escuché su conversación por casualidad. Lo que dijeron me hizo palidecer. Mi nombre es Joselin Guerrero. Tengo 35 años. Y el día que enterré a mi esposo fue el mismo día en que descubrí que la familia que había amado y protegido toda mi vida había estado esperando que él muriera. Permítanme llevarlos al principio, porque nada de esto tendrá sentido a menos que entiendan quién era yo antes de que esa puerta se abriera y todo lo que creía sobre mis padres y mi hermana se derrumbara como una casa construida sobre arena. Crecí en un pequeño apartamento en el Bronx, siendo la hija mayor de Ramona y Félix Guerrero. No éramos ricos. Ni siquiera estábamos cerca de estar cómodos. Mi padre trabajaba como supervisor de mantenimiento para una empresa de gestión de edificios y mi madre limpiaba casas para familias en el Upper East Side. Entre los dos, mantenían las luces encendidas, ponían arroz y frijoles en la mesa y se aseguraban de que mi hermana menor, Valentina, y yo tuviéramos uniformes limpios para la escuela cada mañana. Eso era suficiente. Eso lo era todo. O al menos eso fue lo que me dije a mí misma durante 35 años. Valentina nació 3 años después de mí. Desde el momento en que llegó, se convirtió en el centro del universo en nuestro hogar. No digo eso con amargura, al menos no del tipo que cargaba de niña. Lo digo porque es la verdad. Valentina era hermosa de una manera que hacía que los extraños detuvieran a mi madre en la calle. Tenía ojos grandes y oscuros, cabello rizado y grueso, y una risa que podía llenar una habitación. Mis padres la adoraban. Mi padre la llamaba su pequeña reina. Mi madre la vestía con atuendos a juego y le tomaba fotos todos los domingos después de la iglesia. Yo era la responsable, la silenciosa, la que ayudaba con la lavandería y barría el piso de la cocina sin que me lo pidieran. Valentina era la estrella. Yo era el equipo de escenario. No le guardaba rencor cuando era joven. La amaba ferozmente. La ayudaba con la tarea. Le trenzaba el cabello. La acompañaba a la escuela y la tomaba de la mano al cruzar cada intersección porque mi madre me decía que mi trabajo era protegerla. Y me tomé ese trabajo en serio, más en serio que cualquier otra cosa en mi vida. Creía que ser la hermana mayor significaba poner a Valentina primero. Creía que el sacrificio era amor. Nadie me dijo nunca lo contrario. Me gradué de la escuela secundaria con un promedio de calificaciones de 3.8, obtuve una beca parcial para el Hunter College y comencé a trabajar a tiempo parcial en un consultorio dental en Midtown para cubrir el resto. Estudié mucho. Trabajé duro. Llegaba a casa agotada la mayoría de las noches y todavía encontraba tiempo para ayudar a mi madre a doblar la ropa y cocinar la cena. Valentina, mientras tanto, abandonó la universidad comunitaria después de 2 semestres, comenzó a salir con un chico llamado Diego, que vendía zapatillas desde una unidad de almacenamiento, y regresó a casa 6 meses después de que terminaron. Mis padres no dijeron nada. Cuando le pregunté a mi madre por qué Valentina no estaba trabajando, me miró como si le hubiera pedido que explicara el clima. Ella dijo, tu hermana está pasando por un momento difícil, Joselin. No seas cruel. Esa frase se quedó conmigo durante años, porque me dijo algo importante sobre mi papel en la familia. No se me permitía tener dificultades. No se me permitía necesitar cosas. Yo era la fuerte, la confiable, la que seguía adelante sin importar qué, porque alguien tenía que hacerlo. Y si alguna vez cuestionaba el desequilibrio, yo era la cruel. Cuando tenía 26 años, conocí a un hombre llamado Elliot Crane en una cena de recaudación de fondos organizada por la clínica dental donde trabajaba. Para entonces ya me habían ascendido a gerente de la oficina, y el dentista principal, el Dr. Ansari, me había invitado al evento como agradecimiento por el trabajo que había realizado reestructurando el sistema de citas. Llevaba un vestido prestado y zapatos que me apretaban los dedos, y me quedé junto a la mesa de aperitivos, sintiéndome completamente fuera de lugar. Elliot se acercó a mí y me dijo, eres la única persona en esta sala que parece que preferiría estar en cualquier otro lugar. Me reí y esa risa, según Elliot, fue el momento en que se enamoró. Elliot era 14 años mayor que yo. Tenía 40 años cuando nos conocimos.
Tenía una confianza tranquila que no necesitaba aplausos. No era ostentoso. No usaba marcas de diseñador ni hablaba de dinero. Vestía camisas sencillas con botones, zapatos limpios y un reloj que había pertenecido a su abuelo. Me hacía preguntas reales sobre mi vida y escuchaba cada respuesta como si importara. En nuestra segunda cita, me dijo que trabajaba en bienes raíces comerciales. En nuestra quinta cita, me dijo que era dueño de 6 apartamentos tipo loft en Manhattan, propiedades que había adquirido a lo largo de 15 años mediante una combinación de herencia, inversiones inteligentes y trabajo incansable. No me importaban los lofts. Sé cómo suena eso, pero es la verdad. Había pasado toda mi vida ganándome todo de la manera difícil. No estaba buscando un atajo. Estaba buscando a alguien que me viera. No la versión de mí que existía solo para servir a todos los demás, sino la verdadera yo. La mujer que lloraba durante las películas tristes y se reía demasiado fuerte de los chistes malos y quería que la abrazaran sin tener que pedirlo. Elliot vio a esa mujer. Amó a esa mujer. Y por primera vez en mi vida, sentí que era suficiente. No por lo que hacía por los demás, sino por quién era. Nos casamos cuando yo tenía 28 años. Fue una ceremonia pequeña en Central Park, solo nosotros, unos pocos amigos y un juez de paz. Mis padres vinieron, aunque mi madre se quejó de la falta de una iglesia. Valentina llegó tarde, vistiendo un vestido blanco que ella insistía en que era de color crema. Elliot no dijo nada al respecto. Sostuvo mis manos, me miró a los ojos y pronunció votos que hicieron llorar al oficiante. Durante 7 años, construimos una vida juntos. Elliot gestionó sus propiedades y amplió su cartera de inversiones. Yo continué trabajando en el consultorio dental porque me encantaba la rutina, los pacientes y el sentido de propósito que me daba. Viajamos. Cocinamos juntos. Adoptamos a un perro rescatado llamado Biscuit. Hablamos de tener hijos algún día, pero ese algún día seguía posponiéndose por la vida, el tiempo y el entendimiento silencioso de que éramos felices como estábamos. Entonces Elliot se enfermó. Comenzó con dolores de cabeza en enero de 2023. En marzo llegó el diagnóstico, un tumor cerebral, agresivo y avanzado. Los médicos usaron palabras que yo no podía procesar. Palabras que sonaban como si pertenecieran a la vida de otra persona, no a la mía. Elliot tomó mi mano en el consultorio de oncología y dijo, vamos a lidiar con esto juntos, Jocelyn. Eso es lo que hacemos. Luchó durante 11 meses. 11 meses de tratamientos, estancias hospitalarias, noches sin dormir y momentos de esperanza que se desmoronaban tan rápido como aparecían. Pedí una licencia en el trabajo. Instalé una cama plegable en su habitación del hospital. Le daba sopa con una cuchara y le leía libros cuando el dolor era demasiado para que pudiera dormir. Le decía que lo amaba todos los días, a veces 5 o 6 veces, porque me aterrorizaba que una de esas veces fuera la última. El 14 de febrero de 2024, Elliot murió a las 3:47 de la mañana sosteniendo mi mano. Los monitores se quedaron sin señal. Una enfermera entró y apagó las máquinas. Me senté allí durante 40 minutos sosteniendo su mano, incapaz de soltarla. 3 días después, me senté frente a una abogada llamada señora Petra Allman en su oficina de la Quinta Avenida. Abrió una carpeta y leyó el contenido del testamento de Elliot. Él me lo dejó todo. 8.5 millones de dólares en activos líquidos, inversiones y ahorros. 6 apartamentos tipo loft en Manhattan, de propiedad absoluta, con un valor estimado combinado de más de 22 millones de dólares. Una carta dirigida a mí, sellada en un sobre crema con mi nombre escrito de su puño y letra. No abrí la carta ese día. No pude. Agradecí a la señora Allman, firmé los documentos iniciales y salí al aire frío de febrero, sintiendo que cargaba con el peso de 2 vidas, una que acababa de terminar y otra que no sabía cómo empezar. El funeral se llevó a cabo el 19 de febrero. Fue un servicio tranquilo. Elliot no tenía mucha familia. Sus padres habían fallecido. Tenía un hermano en Portland que envió flores pero no pudo hacer el viaje. Mis padres vinieron. Valentina vino. Un puñado de amigos y colegas llenaron la pequeña capilla.
Llevé un vestido negro y sostuve una sola rosa blanca porque Elliot siempre decía que las rosas blancas le recordaban la primera vez que me vio sonreír. Después del entierro, me quedé junto a la tumba durante mucho tiempo. Mi madre tocó mi brazo y dijo, «Ven a casa, Jocelyn. No deberías estar sola esta noche». Asentí. Estuve de acuerdo. Necesitaba a mi familia. Necesitaba contarles sobre el testamento. No por el dinero, sino porque necesitaba a alguien que me abrazara mientras intentaba comprender cómo un hombre podía amarme tanto y aún así haberse ido. Entonces, conduje hasta el apartamento de mis padres en el Bronx, todavía con mi vestido de funeral, todavía cargando el peso del dolor en mi pecho como una piedra. Y fue entonces cuando todo cambió. El edificio donde vivían mis padres no había cambiado en 30 años. El mismo exterior de ladrillo descolorido, la misma barandilla de hierro en los escalones delanteros con la pintura desconchada cerca de la base, el mismo sistema de intercomunicación que apenas funcionaba. De esos en los que tenías que presionar el botón 3 veces antes de que alguien escuchara el zumbido arriba. Yo había crecido subiendo esos escalones de 2 en 2, compitiendo con Valentina hasta el 3er piso, con mi mochila rebotando en mi espalda. Pero en la noche del 19 de febrero de 2024, los subí lentamente, uno a la vez, agarrando la barandilla como una mujer anciana. El pasillo del 3er piso olía a limpiador de pino y a alguien cocinando sofrito. La luz fluorescente sobre la puerta de mis padres parpadeaba como siempre, proyectando un brillo tenue y zumbante que hacía que todo pareciera ligeramente irreal. Me detuve frente al apartamento 3C y alcancé el pomo de la puerta. Mis padres nunca cerraban la puerta con llave cuando esperaban a alguien, y mi madre me había dicho que viniera, así que sabía que estaría abierta. Pero antes de girar la perilla, escuché voces. No voces alzadas, ni discusiones, solo voces, bajas y cuidadosas, del tipo que la gente usa cuando no quiere ser escuchada. Reconocí 3 de ellas al instante, mi madre, mi padre y Valentina. No sé por qué me detuve. Algo en el tono, tal vez algo en la forma en que sus voces bajaban y subían en un ritmo que se sentía ensayado, como una conversación que habían estado teniendo durante mucho tiempo. Presioné mi palma contra la puerta y me acerqué más. Mi madre habló primero, ella va a venir aquí actuando como si el mundo entero se hubiera terminado. Mira. Va a llorar y querrá que nos sentemos a sentir lástima por ella. Ese hombre finalmente se ha ido, y ahora ella va a exprimirlo para obtener cada gota de simpatía que pueda. Se me revolvió el estómago. Mi padre hizo un sonido, un gruñido, del tipo que hacía cuando estaba de acuerdo pero no quería ser el que lo dijera en voz alta. Luego Valentina dijo, ¿la viste en el funeral parada allí sosteniendo esa flor como si estuviera en una película? Todo es siempre una actuación con ella. Mi madre de nuevo, se casó con ese viejo por su dinero, y ahora va a entrar aquí fingiendo que tiene el corazón roto. Elliot fue bueno con ella, sí, pero ella sabía lo que estaba haciendo. Una chica de 26 años no se casa con un hombre de 40 por amor. Lo hace porque ve una salida. Sentí que el suelo se movía debajo de mí, no literalmente, sino espiritualmente. Algo dentro de mí se rompió y todo el aire se escapó. Valentina se rió suavemente, la pregunta es, ¿cuánto le dejó? Porque, ya sabes, él le dejó algo. Ese hombre tenía propiedades por todas partes. Ella solía hablar de esos lofts como si fueran catedrales. Mi padre finalmente habló, con voz baja y firme, si ella recibió dinero, tiene que compartirlo. Eso es lo que hace la familia. Nosotros la criamos. La alimentamos. Ella nos debe. Nos debe todo. Mi madre añadió, yo limpié inodoros para que ella pudiera ir a la universidad. Tu padre se rompió la espalda por décadas. ¿Y qué hizo ella alguna vez por nosotros? Se casó con un hombre rico y desapareció en Manhattan como si fuera demasiado buena para nosotros. Me alejé de la puerta. Mis manos temblaban. Sentía el pecho como si estuviera siendo apretado por manos invisibles. Apoyé mi espalda contra la pared del pasillo y cerré los ojos, tratando de respirar, tratando de procesar las palabras que acababan de reorganizar todo lo que creía saber sobre mi familia. No estaban preocupados por mí. No estaban de luto conmigo. Estaban calculando. Estaban sentados en ese apartamento el día que enterré a mi esposo,
hablando de dinero, de lo que les debía, de cómo me había casado con Elliot por beneficio financiero, de cómo mi dolor era una actuación. 35 años de ser la hija buena. 35 años de ponerlos primero, dándoles dinero de cada cheque de pago, enviando víveres, pagando reparaciones en el apartamento, cubriendo las facturas médicas de mi madre cuando necesitó una cirugía de vesícula biliar en 2019. Y esto era lo que realmente eran detrás de la puerta cerrada. Quise irme. Cada parte racional de mí me decía que diera media vuelta, bajara esas escaleras, subiera a mi auto y regresara al apartamento en el West Village que Elliot y yo habíamos compartido. Pero otra parte de mí, la parte que había sido silenciada toda mi vida, dijo que no. Esa parte dijo, entra. Esa parte dijo, quédate allí, míralos a los ojos y descubre qué tan profundo llega esto. Así que abrí la puerta. El apartamento era pequeño. Una sala de estar conectada directamente a la cocina, separada por una media pared con una encimera de formica donde mi madre solía extender la masa para las empanadas. La televisión estaba encendida pero sin sonido. Había 3 tazas de café en la mesa de la cocina y un plato de pan dulce que nadie había tocado. Mi madre estaba sentada en su silla habitual, la que tenía el cojín de ganchillo. Mi padre estaba apoyado en la encimera. Valentina estaba sentada en el brazo del sofá con su teléfono en la mano, con las piernas cruzadas, vistiendo jeans y una camiseta corta que no tenía nada que hacer en ninguna reunión relacionada con un funeral. Todos me miraron cuando entré, y vi que el cambio ocurría en tiempo real. El endurecimiento de las expresiones, el suavizado de los ojos, la actuación de preocupación encajando en su lugar como una máscara. Mi madre se levantó y abrió los brazos. Jocelyn, mi hija, ven aquí. Te hemos estado esperando. No me moví. Me quedé en la puerta con el abrigo puesto y el bolso al hombro y los ojos secos como piedra. Los escuché, dije. La habitación se quedó inmóvil. Mi madre bajó los brazos. ¿A qué te refieres? Estaba afuera de la puerta. Escuché lo que dijeron. Los 3. Valentina descruzó las piernas y se sentó más erguida. Mi padre miró sus zapatos. Mi madre abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. Estabas escuchando en la puerta, dijo ella, y ahí estaba el desvío, el replanteamiento instantáneo. Yo era la que había hecho algo malo al escuchar la verdad. Estaban hablando de mí el día que enterré a mi esposo, dije. Mi voz era firme, más firme de lo que esperaba. Lo llamaron ese viejo. Dijeron que me casé con él por dinero. Dijeron que mi dolor es una actuación. Dijeron que les debo. Valentina exhaló por la nariz. Lo estás tomando fuera de contexto, Jocelyn. No hay contexto que haga que esté bien decir lo que dijeron. Mi padre se apartó de la encimera. Jocelyn, siéntate. Hablemos de esto como adultos. Estoy hablando como una adulta, dije. Soy la única en esta habitación a la que se le ha pedido que actúe como una. Mi madre volvió a sentarse lentamente, con la mandíbula tensa. Podía verla calculando no las emociones, sino los ángulos. Estaba decidiendo cómo dirigir la conversación, cómo convertir esto en una situación en la que ella fuera la víctima y yo fuera la hija ingrata causando una escena. Solo estábamos hablando, dijo. Las familias hablan. No quisimos decir nada con eso. Dijiste que les debo todo. ¿Y no crees que es así? Mi madre me miró con una expresión que era mitad desafío, mitad acusación. Me dejé la piel trabajando por ti. Tu padre trabajó de noche para que tuvieras un techo sobre tu cabeza. ¿Crees que todo eso fue gratis? No fue gratis, dije. Fue crianza de los hijos. Eso es lo que hacen los padres. Crían a sus hijos. No llevan un libro de contabilidad. Valentina se levantó del sofá. Aquí vamos. Santa Jocelyn, siempre en su pedestal. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque vives en Manhattan y tu esposo usaba relojes bonitos? Mi esposo está muerto, Valentina. Lo enterré hace 4 horas. La frase aterrizó como un ladrillo lanzado a través de un cristal. Por un momento, nadie habló. Incluso Valentina tuvo la decencia de desviar la mirada, pero mi madre se recuperó rápidamente. Siempre lo hacía. Somos tu familia, Jocelyn.
Lo que sea que se haya dicho, se dijo en privado. No debiste haber estado escuchando y no deberías venir aquí actuando como si fuéramos el enemigo cuando somos los que hemos estado aquí para ti toda tu vida. La miré y por primera vez en mi vida la vi claramente, no como mi madre, no como la mujer que se había sacrificado por mí, sino como una mujer que había llevado la cuenta de cada sacrificio y planeaba cobrar la deuda cuando fuera el momento adecuado. Y el momento, aparentemente, era el día en que murió mi esposo. Vine aquí para decirles algo, dije. Vine aquí porque quería compartir algo importante con mi familia. Pero ahora me doy cuenta de que lo que yo llamo familia y lo que ustedes llaman familia son dos cosas muy diferentes. Mi padre dio un paso adelante. ¿Qué querías decirnos? Pude verlo en sus ojos, la curiosidad, el hambre, la anticipación apenas disimulada. Quería saber sobre el dinero. Todos querían. Por eso habían estado susurrando. Por eso se habían reunido, no para consolarme, no para llorar conmigo, sino para posicionarse. Elliot me lo dejó todo, dije en voz baja. 8.5 millones de dólares en activos líquidos, 6 apartamentos tipo loft en Manhattan y una carta que aún no he abierto porque no puedo dejar de llorar el tiempo suficiente para leerla. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Los ojos de Valentina se agrandaron. Mi padre enderezó la espalda como un hombre al que acababan de decirle que ganó la lotería. 8.5 millones, susurró Valentina. Y 6 lofts, repitió mi madre, con voz suave y reverente como si estuviera rezando. Los miré a los tres y sentí que algo cambiaba dentro de mí, algo permanente. No van a recibir nada de eso, dije, y me di la vuelta y salí por la puerta. El viaje de regreso al West Village tomó 40 minutos. No recuerdo la mayor parte. Recuerdo el brillo rojo de las luces traseras en la autopista y el sonido de los limpiaparabrisas aunque no estaba lloviendo. Debo haberlos encendido por accidente. Recuerdo haber estacionado en el garaje subterráneo del edificio y haberme quedado sentada en el auto con el motor apagado durante mucho tiempo, mirando la pared de concreto frente a mí. Biscuit me estaba esperando cuando abrí la puerta del apartamento. Era una mezcla de Beagle de 12 años con el hocico gris y problemas de cadera, y se presionó contra mis piernas de la forma en que siempre lo hacía cuando sentía que me estaba desmoronando. Me senté en el suelo de la entrada y lo abracé, con la cara hundida en el pelaje de su cuello, y lloré. Lloré por Elliot. Lloré por la familia que pensé que tenía. Lloré por la mujer que había sido esa mañana, la que todavía creía que sus padres la amaban sin condiciones. El apartamento estaba en silencio. Era un loft de 2 dormitorios en el 4º piso. Ladrillo a la vista, techos altos, amplios ventanales que daban a la calle de abajo. Elliot lo había comprado en 2006, mucho antes de que nos conociéramos. Estaba lleno de sus cosas, sus libros, sus discos, sus gafas de lectura en la mesa auxiliar, un crucigrama a medio terminar en la mesa de café con un bolígrafo sujeto al borde. Todo olía a él, a madera de cedro y café. No podía decidir si ese olor era un consuelo o una crueldad. Me senté en la isla de la cocina y coloqué el sobrecrema de la señora Allman en la encimera. La carta de Elliot. La había llevado en mi bolso durante 5 días, sin abrir. No estaba lista. Tenía miedo de que una vez que la leyera, lo último que le quedaba por decirme se agotara y ya no hubiera nada nuevo de él nunca más. Pero esa noche, después de lo que pasó en el apartamento de mis padres, necesitaba su voz. Necesitaba saber de la única persona que nunca había llevado la cuenta. Deslicé mi dedo bajo el sello y desdoblé la única hoja de papel que había dentro. Su letra era temblorosa, escrita durante las últimas semanas cuando sus manos temblaban y su visión se nublaba, pero cada palabra era legible porque yo era el tipo de hombre que lucharía contra cualquier cantidad de dolor para asegurarse de que su mensaje fuera claro. La carta decía: Jocelyn, si estás leyendo esto, entonces me he ido y lamento dejarte. Quiero que sepas que los 7 años que pasé contigo fueron los mejores años de mi vida. No me salvaste. No me arreglaste. Simplemente me amaste de una manera que hizo que el mundo tuviera sentido. Te dejo todo lo que tengo. No porque crea que el dinero pueda reemplazar lo que teníamos, sino porque quiero que seas libre. Libre para vivir. Libre para elegir.
Libre para dejar de cargar con el peso de personas que nunca aprendieron a cargar con el suyo propio. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más amable de lo que deberías ser. Y mereces una vida donde tú seas lo primero, no lo último. No dejes que nadie te quite esto. Ni por culpa, ni por obligación, ni por amor. Eso nunca fue realmente amor. Construye algo hermoso, Jocelyn. Eso es todo lo que pido. Por siempre tuyo, Elliot. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente, la volví a colocar en el sobre y la dejé en la encimera. Me serví un vaso de agua porque mis manos necesitaban algo que hacer. Y me senté en el silencio del apartamento y dejé que las palabras de Elliot se asentaran en lo más profundo de mí. Él sabía. Siempre lo había sabido. No los detalles de lo que mi familia decía a puerta cerrada, sino el patrón. La forma en que siempre los ponía primero, la forma en que enviaba dinero sin que me lo pidieran, la forma en que absorbía sus críticas y lo llamaba amor. Había intentado hablar conmigo al respecto con suavidad más de una vez, y yo siempre lo había evitado. Son mis padres, Elliot. Hicieron lo mejor que pudieron. Tu mejor esfuerzo y el de ellos no son la misma cosa, Jocelyn, había dicho él una vez, sentado en este mismo sofá, con biscuit en su regazo. Y un día vas a tener que decidir si protegerlos vale la pena perderte a ti misma. No lo había entendido entonces. Lo entendía ahora. Mi teléfono comenzó a zumbar esa noche alrededor de las 10. La primera llamada fue de mi madre. Dejé que sonara. Luego un mensaje de texto de Valentina que decía, estás siendo dramática. Devuélvenos la llamada. Luego otra llamada de mi madre. Luego mi padre, que nunca llamaba, lo que significaba que lo habían enviado como la voz tranquila, el pacificador, el que diría, tu madre no quiso decirlo de esa manera. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Biscuit se acurrucó a mis pies. Me acosté en la oscuridad y miré al techo y pensé en lo que iba a hacer a continuación. No sobre el dinero, ni sobre los lofts, sino sobre la vida que Elliot me había pedido que construyera. Aquella donde yo fuera lo primero. A la mañana siguiente, llamé a la señora Allman. Le pedí que me explicara cada detalle de la herencia. Fue paciente y minuciosa. Los 8,5 millones estaban divididos en varias cuentas, carteras de inversión, un fideicomiso y 2 cuentas de ahorro que Elliot había mantenido durante décadas. Los 6 lofts estaban ubicados en diferentes vecindarios de Manhattan, Tribeca, Soho, Chelsea, Gramercy, el Upper West Side y el West Village, el que yo habitaba. Todos eran de propiedad absoluta. Sin hipotecas, sin gravámenes. 3 de ellos estaban alquilados actualmente a inquilinos de largo plazo. Los otros 3, incluido el que yo ocupaba, estaban vacantes u ocupados por el propietario. La señora Allman me dijo que el valor inmobiliario combinado superaba los 22 millones de dólares según las tasaciones más recientes. También me dijo que Elliot había establecido un fideicomiso revocable hace años, lo que significaba que los activos se transferirían a mí sin pasar por un proceso de sucesión. Era limpio. Era simple. Era el acto final de un hombre que quería asegurarse de que yo estuviera protegida incluso después de que él se hubiera ido. Pasé los siguientes días encargándome de la logística. Me reuní con un asesor financiero recomendado por la señora Allman, un hombre llamado Solomon Hargrave, que tenía una presencia tranquila y el hábito de hablar en párrafos completos. Me ayudó a comprender los ingresos generados por las propiedades de alquiler, las implicaciones fiscales y las mejores estrategias para preservar y hacer crecer los activos. Me dijo que estaba en una posición a la que la mayoría de las personas nunca llegan en su vida y que lo más importante que podía hacer era tomarme mi tiempo y no tomar decisiones emocionales. Agradecí ese consejo, pero las decisiones emocionales eran todo lo que me quedaba. El 25 de febrero, 6 días después del funeral, mi madre apareció en la puerta de mi apartamento. No sé cómo entró en el edificio. Alguien debió dejarla pasar en la entrada principal, probablemente un vecino. Llamó 3 veces, como siempre hacía, fuerte y deliberadamente. Miré por la mirilla y la vi parada en el pasillo con el abrigo abotonado hasta arriba y una bolsa de plástico de una panadería en la mano. Abrí la puerta. Te traje pasteles de guayaba, dijo ella, levantando la bolsa. ¿Tus favoritos?
Mis favoritos habían sido los pasteles de queso desde que tenía 9 años. Valentina era la que le gustaba la guayaba, pero no la corregí. Me hice a un lado y la dejé entrar. Caminó por el apartamento lentamente, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Había estado aquí antes, pero solo un puñado de veces. Siempre decía que el vecindario estaba demasiado lejos, que el metro era confuso, que las calles estaban demasiado concurridas. Excusas. Nunca había querido ver la vida que yo había construido porque la hacía sentir incómoda. Era la prueba de que yo había ido a un lugar al que ella no podía seguirme. Se sentó en el sofá y colocó la bolsa de la panadería en la mesa de café, junto al crucigrama de Elliot. Vine a hablar, dijo. Sé lo que escuchaste la otra noche. No fue lo que pareció. Fue exactamente lo que pareció. Cruzó las manos en su regazo. Jocelyn, tu padre y yo, hemos luchado toda nuestra vida. Hemos trabajado y nunca hemos tenido nada que mostrar. Cuando supimos que Elliot, que descanse en paz, cuando supimos que estaba enfermo, empezamos a pensar en el futuro. Eso es todo. Estábamos pensando en el futuro. Estaban pensando en su dinero. Estábamos pensando en la familia. No, dije, estaban pensando en ustedes mismos. Hay una diferencia. Me miró con una expresión que era parte frustración y parte algo más suave, algo casi parecido a la desesperación. No sabes lo que es ser pobre toda tu vida y ver a tu hija vivir como una reina. Nunca fui una reina, dije. Fui una esposa y ahora soy una viuda. Y lo primero que hiciste cuando mi esposo murió fue susurrar a mis espaldas sobre cuánto dinero podría recibir. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Necesito que te vayas, mamá. No estoy lista para esta conversación. Se levantó lentamente, tomó la bolsa de la panadería y luego la volvió a dejar. Quédate con los pasteles, dijo, y se fue. Los tiré a la basura después de que se fue. No porque estuviera enojada por los pasteles, sino porque no eran mis favoritos, y el hecho de que ella todavía no supiera eso después de 35 años me lo decía todo. Marzo llegó frío y cortante. El tipo de frío que atraviesa tu abrigo y encuentra cada hueco en tu bufanda. Pasé las primeras 2 semanas del mes enterrada en papeleo, reuniones y el proceso lento y agotador de convertirme en la única propietaria de todo lo que yo había construido. Había empresas de gestión de propiedades con las que contactar, pólizas de seguro que revisar, contratos de alquiler que leer y cuentas bancarias que consolidar. Solomon Hargrave me guió en cada paso y la señora Allman estaba disponible por teléfono siempre que surgía una pregunta legal. Estaba agradecida con ambos. Sin su profesionalismo constante, me habría ahogado en los detalles. Pero el dolor no espera a que termine el papeleo. Se sienta a tu lado en la mesa de la cocina mientras firmas documentos. Te sigue al ascensor. Se mete en la cama contigo a medianoche y susurra el nombre de la persona que nunca volverás a ver. Me encontraba bien durante horas, con la mente clara y funcional. Y luego veía algo, las gafas de lectura de Elliot todavía en la mesa de noche, un mensaje de voz que no había borrado, una nota adhesiva en el refrigerador que decía compra limones con su letra, y la pérdida se estrellaba sobre mí como una ola que no vi venir. Regresé al trabajo el 4 de marzo. El doctor Ansari me había dicho que me tomara todo el tiempo que necesitara, pero yo necesitaba la rutina. Necesitaba programar citas y saludar a los pacientes y organizar archivos porque esas pequeñas tareas me recordaban que todavía era una persona con una vida, no solo una mujer en un apartamento vacío rodeada de las pertenencias de un hombre muerto. El personal me recibió con flores y una tarjeta que todos habían firmado. Puse las flores en mi escritorio y leí la tarjeta 3 veces porque la amabilidad de casi extraños se sentía más genuina que cualquier cosa que mi familia me hubiera ofrecido. Durante esa primera semana de regreso al trabajo, Valentina me llamó 2 veces. No respondí ninguna de las 2 veces. Envió un mensaje de texto el miércoles que decía, sé que estás molesta, pero estás exagerando. Llámame. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sentada en la sala de descanso con una taza de café frío en la mano, y luego lo borré. El viernes, 8 de marzo, ella se presentó en el consultorio dental. Yo estaba en la recepción revisando la agenda de la tarde cuando la puerta se abrió y entró Valentina con gafas de sol de gran tamaño, una chaqueta de cuero y lápiz labial rojo.
Escaneó la sala de espera como si estuviera entrando en un club nocturno, luego me miró fijamente a través de la ventana de recepción. ¿Podemos hablar?, dijo ella. Estoy en el trabajo, Valentina. Solo tomará un minuto. Miré a los pacientes en la sala de espera, un hombre mayor leyendo una revista y una madre joven con un niño pequeño en su regazo. No quería una escena. Le dije a mi compañera Nain que volvería enseguida, tomé mi abrigo y salí. Nos quedamos en la acera frente al edificio, con el aire frío golpeándome la cara. Valentina se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared de ladrillo. Nos estás ignorando, dijo ella. Necesito espacio. ¿Espacio de tu familia? ¿En el momento más difícil de tu vida? Eso no tiene sentido, Jocelyn. Tiene perfecto sentido cuando mi familia es la razón por la que es más difícil. Ella bajó los brazos. Mira, lo que mamá y papá dijeron no estuvo bien. Lo entiendo. Pero estás actuando como si hubiéramos cometido algún tipo de crimen. La gente se desahoga. La gente dice cosas tontas. No significa que no te amemos. ¿Me amas?, pregunté. No era una pregunta retórica. Realmente quería saberlo. Por supuesto que te amo. Eres mi hermana. Entonces, ¿por qué te reíste cuando mamá llamó a mi esposo ese viejo? Valentina parpadeó. Yo no me reí. Sí lo hiciste. Y llamaste a mi dolor una actuación. Ella miró hacia la acera. Un camión de reparto pasó retumbando, sacudiendo el pavimento bajo nuestros pies. Solo estaba siguiendo la conversación, dijo en voz baja. Ya sabes cómo es mamá. Se emociona y tú simplemente estás de acuerdo porque es más fácil. ¿Más fácil para quién? Para todos. No para mí, nunca para mí. Ella me miró y por un breve momento vi algo real en su expresión. No culpa exactamente, sino reconocimiento. La débil conciencia de que había sido cómplice de algo feo y no tenía idea de cómo deshacerlo. ¿Qué quieres que diga, Jocelyn? No quiero que digas nada. Quiero que entiendas lo que hiciste, y no creo que seas capaz de eso ahora mismo. Ella se puso rígida. ¿Crees que soy estúpida? Creo que nunca has tenido que enfrentar una consecuencia en tu vida y no sabes qué hacer cuando alguien finalmente te pone un espejo delante. Eso dolió. Vi cómo la suavidad desaparecía de su rostro y la actitud defensiva regresaba, familiar y practicada. Siempre has pensado que eres mejor que yo, dijo ella. Incluso antes de Elliot, incluso antes del dinero, caminabas por ese apartamento como una mártir, doblando la ropa y cocinando la cena y actuando como si el resto de nosotros estuviéramos por debajo de ti. Yo era una niña, Valentina. Era una niña haciendo el trabajo de un adulto porque nadie más lo hacía. Y ahora eres rica y nosotros seguimos en el Bronx y quieres castigarnos por ser honestos sobre cómo se siente eso. ¿Honestos? Me acerqué más. No hay nada honesto en lo que dijeron. No dijeron, tengo dificultades y necesito ayuda. Dijeron, se casó con él por dinero y nos debe. Eso no es honestidad. Eso es prepotencia. Valentina se enderezó, se acomodó las gafas de sol sobre la cabeza y me miró con una expresión que había visto 100 veces antes. La mirada de una mujer que estaba acostumbrada a ser perdonada. Bien, dijo ella. Sé así. Pero cuando estés sentada sola en ese gran apartamento vacío sin familia, recuerda que tú elegiste esto. Se dio la vuelta y se alejó, con sus botas golpeando el concreto y su chaqueta de cuero atrapando el viento. La vi irse y no sentí el impulso de perseguirla. Por primera vez en mi vida, dejé que Valentina se alejara sin correr tras ella para arreglar las cosas. Entré de nuevo, me disculpé con Naem por haber salido y terminé mi turno. Esa noche, llegué a casa, alimenté a Biscuit, calenté sobras de sopa y me senté en la isla de la cocina con un cuaderno. Había comenzado a escribir un diario después del funeral, algo que la consejera de duelo a la que había comenzado a ver, una mujer llamada doctora Leora Oai, me había sugerido. Dijo que escribir ayudaba a procesar emociones que eran demasiado grandes para guardarlas dentro. Tenía razón. Esa noche, escribí sobre Valentina. Escribí sobre el patrón que había definido toda nuestra relación. Ella hacía algo hiriente. Yo me sentía herida. Ella lo minimizaba.
Yo eventualmente la perdonaba porque mantener la paz me parecía más importante que mantener mi dignidad. Y el ciclo comenzaba de nuevo, cada vez quitándome un poco más y sin devolverme nada. La doctora Oai tenía una palabra para eso, lo llamaba una deuda relacional. Dijo que algunas familias operan en un sistema donde una persona es designada como la que da y todos los demás son designados como los que reciben, y la persona que da está condicionada a creer que su papel es natural e inalterable. Dijo que romper ese patrón requiere un duelo propio, un duelo por la familia que pensabas que tenías y la aceptación de la familia que realmente tienes. Estaba en medio de ese duelo ahora. Llorando por Elliot y llorando por la ilusión de mi familia al mismo tiempo. Dos pérdidas apiladas una sobre la otra, tan pesadas que apenas podía respirar. Pero seguí respirando porque Elliot me había pedido que construyera algo hermoso y estaba empezando a entender que lo primero que tenía que construir era un límite. El 15 de marzo, recibí una carta por correo. No un correo electrónico, sino una carta física escrita a mano en un sobre de color crema dirigida a mí en el apartamento del West Village. El remitente era el apartamento de mis padres en el Bronx. Lo abrí esperando que fuera de mi madre. Era de mi padre. La carta tenía 2 páginas, escrita en cuidadosas letras de molde, del tipo que usaba al completar órdenes de trabajo. Escribió que lamentaba lo que escuché. Escribió que me amaba. Escribió que siempre había estado orgulloso de mí, incluso cuando no lo decía. Escribió que mi madre estaba molesta y que Valentina se sentía rechazada y que la familia se estaba desmoronando. Me pidió que fuera a cenar el domingo para que pudieran disculparse adecuadamente. Y luego, al final de la segunda página, escribió una frase más: si hay algo que puedas hacer para ayudar a Valentina a tener un nuevo comienzo, significaría el mundo para tu madre y para mí. Doblé la carta, la volví a colocar en el sobre y la puse en el cajón de la mesa de noche, al lado de la carta de Elliot. 2 cartas. 2 hombres que decían amarme. Uno pidiéndome que fuera libre, el otro pidiéndome que siguiera cargando. Elegí la libertad. Para finales de marzo, había rechazado 3 llamadas telefónicas más de mi madre, 2 mensajes de texto de Valentina y un mensaje de voz de mi padre que duró 4 minutos y decía esencialmente lo mismo que su carta, solo que con más pausas y una respiración más pesada. Él no era un hombre que hablara fácilmente de sus sentimientos, y podía escuchar la incomodidad en su voz, el esfuerzo de tratar de sonar sincero, mientras también entregaba un mensaje que había sido escrito por mi madre. No era una persona sin corazón. Quiero ser clara en eso. Cortar con tu familia, incluso temporalmente, no es algo que hagas sin dolor. Cada llamada ignorada se sentía como una pequeña herida. Cada mensaje de texto borrado cargaba un peso. Me quedaba despierta por la noche repitiendo conversaciones de la infancia, buscando evidencia de que estaba equivocada, de que mis padres realmente me amaban sin condiciones, de que lo que escuché fuera de esa puerta era una anomalía y no un patrón. Pero cada vez que seguía el hilo de la memoria, terminaba en el mismo lugar, de pie en la cocina a los 12 años lavando platos mientras Valentina veía la televisión, de pie en una oficina de ayuda financiera a los 18 llenando formularios sola porque mis padres decían que no entendían el papeleo. Entregándole a mi madre un sobre con dinero en efectivo de mi primer cheque de pago a tiempo completo mientras ella lo contaba frente a mí y decía que esto ayudaría, pero que el próximo mes tratara de que fuera más. El patrón era la prueba. No un momento, sino cientos de ellos apilados uno sobre otro como ladrillos en una pared que había construido a mi alrededor y a la que llamaba amor. La doctora Oai me ayudó a ver eso. Nos reuníamos cada martes por la tarde en su oficina de la calle 72 Este, una habitación pequeña y cálida con plantas en la ventana y una máquina de ruido que reproducía sonidos suaves de lluvia. Ella nunca me dijo qué hacer. Hacía preguntas. Preguntas como: ¿cuándo fue la última vez que tu madre te preguntó cómo te sentías sin seguirlo con una petición? ¿Y qué crees que Elliot vio en tu familia que no estabas lista para ver? Esas preguntas eran dolorosas, pero también eran liberadoras porque responderlas honestamente me obligaba a dejar de proteger a personas que nunca me habían protegido a mí. A principios de abril, sucedió algo que aceleró todo. Recibí una llamada telefónica de una mujer que no reconocí. El identificador de llamadas mostraba un código de área 718, el Bronx. Respondí porque pensé que podría estar relacionado con la empresa de gestión de la propiedad. ¿Hablo con Jocelyn?, dijo la voz. Era una mujer mayor con un ligero acento.
Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carmen Estrada. Soy amiga de tu madre. Vamos a la misma iglesia. Hice una pausa. Está bien. Tu madre me contó sobre tu situación, sobre el fallecimiento de tu esposo, sobre la herencia. Me pidió que te llamara. Cerré los ojos. ¿Ella te pidió que me llamaras? Está muy preocupada por ti, Jocelyn. Dice que no estás hablando con la familia. Dice que has alejado a todo el mundo. Cree que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. ¿Le contó lo que dijo de mí el día del funeral? Silencio. Mencionó que hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, señora Estrada. Mi madre dijo, frente a mi padre y mi hermana, que me casé con mi esposo por dinero y que mi dolor era una actuación. Dijo esas cosas el día que lo enterré. Y ahora está llamando a amigos de la iglesia para presionarme a regresar y que pueda fingir que nada de eso sucedió. Otro largo silencio. No sabía todo eso. Lo siento. Por favor, no vuelva a llamarme. Colgué y me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo. La audacia de esto me dejó atónita. Mi madre había ido a su comunidad religiosa y contado una versión de la historia que la pintaba como la madre preocupada y a mí como la hija desequilibrada, y había reclutado a una extraña para hacer su trabajo por ella. Era manipulación disfrazada de preocupación. Era control disfrazado de amor. Llamé a la señora Allman esa tarde y le hice una pregunta legal. Quería saber si algún miembro de mi familia tenía un derecho legal sobre la herencia de Elliot. Me dijo que no. El testamento era claro. El fideicomiso era hermético. Elliot me había nombrado específicamente como la única beneficiaria. Nadie más tenía legitimación. También me dijo, en un tono suave pero directo, que si estaba experimentando presión por parte de familiares con respecto a la herencia, tal vez querría considerar documentar esas interacciones. Le di las gracias y comencé a llevar registros, cada llamada, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada visita. Anoté fechas, horas y el contenido de cada interacción en un cuaderno que guardaba en el cajón de la mesa de noche, justo al lado de las dos cartas. Abril avanzó. Los árboles a lo largo de las calles del West Village comenzaron a florecer. Biscuit y yo dábamos largos paseos por las mañanas, lentos debido a sus caderas, pero constantes, y comencé a notar la belleza de nuevo, la forma en que la luz del sol golpeaba las casas de piedra rojiza, el sonido de alguien tocando el piano a través de una ventana abierta. El olor a pan de la panadería de la esquina. Elliot había amado todas estas cosas. Me las señalaba durante nuestras caminatas, apretando mi mano y diciendo, ¿ves eso, Jocelyn? Esas son las cosas buenas. Nunca dejó de notar las cosas buenas. Lo intenté. Cada día lo intenté. El 19 de abril, exactamente 2 meses después del funeral, recibí un mensaje de Valentina que era diferente a los demás. No era defensivo. No era despectivo. Era desesperado, necesito ayuda. Estoy en problemas. Por favor, llámame. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Mi primer instinto fue llamar de inmediato. Ese instinto tenía décadas, estaba programado en mí desde la infancia. Valentina te necesita, deja todo, soluciónalo, protégela. Pero la doctora Oai me había enseñado algo importante. Dijo que cuando alguien que tiene un patrón de usarte de repente pide ayuda, la pregunta no es si la necesita, la pregunta es si ha hecho algo para recuperar la confianza que rompió. Valentina no lo había hecho. No se había disculpado. No había reconocido lo que dijo. No había preguntado por mi dolor. No había mencionado a Elliot por su nombre en ninguno de sus mensajes. Solo había hablado de la distancia entre nosotras como algo que yo estaba causando, algo que yo estaba infligiendo a la familia, como si mis límites fueran un arma y no un escudo. Así que hice algo que nunca había hecho antes, lo sopesé. No respondí de inmediato. No corrí a ayudar. Me quedé con la incomodidad y la culpa y el miedo de que algo terrible pudiera estar realmente mal. Y esperé 24 horas. Al día siguiente, le respondí, ¿qué tipo de problemas? Valentina me llamó a los 30 segundos, me desalojaron, dijo ella.
Su voz estaba tensa, mitad enojada, mitad aterrorizada. Diego volvió y estábamos viviendo juntos de nuevo y dejó de pagar su mitad del alquiler hace 3 meses y el propietario presentó el papeleo y ahora tenemos 30 días. ¿Dónde está Diego ahora? ¿Se fue? Me dejó, se llevó sus cosas y desapareció. No puedo comunicarme con él. ¿Tienes ahorros, Joselín? Sabes que no tengo ahorros. ¿Tienes trabajo? He estado haciendo algunas cosas por cuenta propia, publicaciones en redes sociales para una boutique en Fordham. No es estable. ¿Has hablado con mamá y papá? Ellos no tienen dinero, Joselín. Lo sabes. Ahí estaba, la razón de la llamada. No porque quisiera reconectarse, no porque lo sintiera, sino porque necesitaba dinero y yo era la que lo tenía. No puedo ayudarte en este momento, Valentina. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. Ella hizo un sonido que era mitad risa y mitad sollozo. Tienes 8.5 millones de dólares y 6 apartamentos, y no puedes ayudar a tu propia hermana a evitar quedarse en la calle. No te vas a quedar en la calle. Tienes opciones. Puedes mudarte de nuevo con mamá y papá. Puedes buscar una compañera de cuarto. Puedes solicitar asistencia. Necesito ayuda real, Joselín, no un sermón. Lo que necesitas es dejar de esperar que yo te rescate cada vez que tu vida se desmorona. Ese no es mi trabajo. Nunca lo fue. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo con una voz pequeña y fría, Elliot se avergonzaría de ti. La línea se cortó. Solté el teléfono y presioné las palmas de las manos contra la encimera. Mis manos temblaban. No porque sus palabras me dolieran, aunque así fuera, sino porque había usado el nombre de mi esposo muerto como un arma, y la mujer que yo solía ser la habría llamado de vuelta para disculparse. La mujer en la que me estaba convirtiendo no lo hizo. Llegó mayo y con él una decisión que se había estado formando silenciosamente en mi mente durante semanas. Iba a dejar el consultorio dental, no porque no amara el trabajo, sino porque la vida que Elliot me había dejado exigía atención y no podía darle el enfoque que merecía mientras programaba tratamientos de conducto y presentaba reclamaciones de seguros. Solo las propiedades de alquiler requerían decisiones de gestión, comunicación con los inquilinos, coordinación de mantenimiento y planificación a largo plazo. Había estado confiando en la empresa de gestión de propiedades existente, una firma llamada Calvel y Pratt, pero estaba empezando a darme cuenta de que necesitaba entender cada aspecto del negocio yo misma antes de poder confiar en alguien más para que lo dirigiera. Le di al Dr. Ansari un aviso de 4 semanas el 1 de mayo. Fue amable al respecto. Dijo que siempre supo que yo estaba destinada a algo más que una recepción y me deseó lo mejor con un apretón de manos que duró un segundo más de lo habitual. Entrené a mi reemplazo, una joven llamada Iris, que me recordaba un poco a mí misma a los 22 años, entusiasta, minuciosa y un poco nerviosa. Le dije que lo más importante del trabajo era recordar que cada paciente que cruzaba la puerta tenía miedo, aunque no lo demostrara, y que la amabilidad era la mejor herramienta que tendría jamás. En mi último día, el personal me organizó una pequeña fiesta de almuerzo en la sala de descanso. Hubo un pastel con mi nombre y una tarjeta firmada por todos, incluidos 3 pacientes que habían estado viniendo al consultorio durante más de una década. Lloré, no con sollozos, sino del tipo silencioso, las lágrimas que salen cuando estás cerrando un capítulo y no sabes si el próximo será igual de seguro. Ese fin de semana, comencé lo que privadamente llamé mi educación. Pasé horas leyendo sobre inversión inmobiliaria, gestión de propiedades, leyes de arrendamiento, mantenimiento de edificios y planificación financiera. Me inscribí en un curso en línea sobre gestión de carteras inmobiliarias ofrecido a través de la educación continua de la Universidad de Columbia. Programé reuniones con cada uno de los 3 inquilinos que ocupaban los lofts alquilados para presentarme y revisar sus contratos de arrendamiento. Recorrí las 3 propiedades vacantes, incluida la que yo habitaba, y tomé notas sobre el estado de cada unidad. El loft de Tribeca era el más impresionante, un espacio de 3.000 pies cuadrados con techos de 14 pies, pisos de concreto pulido y ventanales de piso a techo que daban al río Hudson. Elliot lo había comprado en 2011 por $2.8 millones. Según la tasación más reciente, ahora valía más de 5 millones. Había estado vacante durante 6 meses porque el inquilino anterior, un ejecutivo de tecnología,
se había mudado a San Francisco. Al estar en ese espacio vacío, viendo cómo la luz entraba por esos enormes ventanales, sentí una atracción, una idea formándose que aún no estaba lista para nombrar. El loft de Soho estaba alquilado actualmente a una fotógrafa llamada Marin Solberg, una mujer sueca de unos 50 años que había vivido allí durante 7 años y trataba el espacio como una catedral. Había instalado estanterías personalizadas para su equipo, colgado impresiones enmarcadas en cada pared y mantenía los pisos de madera tan impecablemente que brillaban. Cuando la conocí, estrechó mi mano firmemente y dijo: «Tu esposo era un buen propietario. Justo y honesto. Espero que tú seas igual». Le dije que tenía la intención de serlo. El loft de Chelsea estaba alquilado a una pareja, Theodore y Grace Chen, que dirigían una pequeña firma de arquitectura desde la planta baja del edificio. Eran cálidos y profesionales, y habían sido inquilinos durante 9 años. Theodore me contó que Elliot les había dado un respiro en el alquiler durante la pandemia en 2020, perdonándoles 2 meses por completo sin que se lo pidieran. Dijo: «Nadie debería perder su sustento porque el mundo se enfermó». Theodore me dijo: «Nunca olvidé eso». Escuchar historias sobre Elliot de las personas que lo conocieron de formas que yo no conocía, como propietario, vecino, hombre de negocios, me llenó de un tipo complicado de orgullo. Había construido algo bueno, algo decente, y había confiado en mí para llevarlo adelante. El loft de Gramercy estaba alquilado a una profesora jubilada llamada señora Adeline Error, que tenía 81 años y había vivido en el edificio desde antes de que Elliot comprara la unidad. Su contrato de arrendamiento incluía una cláusula que Elliot había agregado personalmente garantizando que su alquiler nunca aumentaría más del 2% anual por el resto de su vida. Cuando leí esa cláusula, me senté en el auto y lloré durante 10 minutos. Ese era Elliot. Ese era el hombre con el que me casé. No un hombre de negocios, un ser humano. El loft del Upper West Side estaba vacante y necesitaba renovación. La cocina estaba desactualizada. Los accesorios del baño estaban corroídos y el piso necesitaba ser reemplazado. Obtuve 3 presupuestos de contratistas y comencé a planificar una renovación que modernizaría el espacio conservando el carácter original del edificio. Era el tipo de proyecto que a Elliot le habría encantado, y me lancé a él con una energía que me sorprendió. El loft del West Village, mi hogar, era el que menos pensaba y el que más me hacía sentir. Cada habitación guardaba un recuerdo: la cocina donde Elliot me enseñó a hacer risotto, la sala donde bailamos lentamente en la víspera de Año Nuevo sin música, el dormitorio donde sostuve su mano durante las peores noches. Cuando el medicamento para el dolor no era suficiente y todo lo que podía hacer era susurrar que estaba allí y que no me iría a ningún lado. No estaba lista para cambiar nada en ese apartamento. No estaba lista para reorganizar los muebles ni guardar sus pertenencias. No estaba lista para dejar de ver sus gafas de lectura en la mesa de noche cada mañana. Pero estaba aprendiendo a vivir junto al dolor en lugar de debajo de él. A mediados de mayo, recibí una llamada telefónica que me sorprendió. Era de una mujer llamada Lucinda Salgado, una prima de mi madre con la que no había hablado en años. Lucinda vivía en Nueva Jersey y siempre había sido amable conmigo cuando era joven, trayéndome libros de ventas de garaje y diciéndome que yo era la niña más inteligente que conocía. «Jocelyn, espero no estar excediéndome», dijo ella, «pero tu madre ha estado llamando a todo el mundo. Le dijo a toda la familia que heredaste millones y que los cortaste. Le está diciendo a la gente que eres egoísta y malagradecida. Exhale lentamente, ¿qué es exactamente lo que está diciendo? Está diciendo que Elliot te dejó todo y que te negaste a ayudar a tu hermana, que está a punto de quedarse en la calle. Está diciendo que le has dado la espalda a la familia que te crió. Está diciendo que ya no eres la misma persona». Tiene razón en esa última parte, dije. Ya no soy la misma persona y eso es porque finalmente dejé de fingir que ser usada es lo mismo que ser amada. Lucinda se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Te creo, Jocelyn. Conozco a tu madre desde hace 40 años. Ella ama intensamente, pero ama con condiciones. Solo quería que lo escucharas de alguien que no está tratando de obtener nada de ti». Gracias, Lucinda. Y por lo que vale, lamento lo de Elliot. Parecía un hombre maravilloso. Lo era. Después de esa llamada, tomé una decisión. No iba a esconderme.
No iba a dejar que mi madre controlara la narrativa. No iba a encogerme para encajar en la versión de la historia que la hacía quedar bien. Llamé a mi madre al día siguiente. Respondió al primer timbrazo como si hubiera estado sentada junto al teléfono esperando. Jocelyn, finalmente. Estoy llamando porque sé lo que le has estado diciendo a la gente. Lucinda me llamó y Carmen Estrada me llamó hace semanas. Silencio. Le has estado diciendo a la familia y a la iglesia que soy egoísta, que los abandoné, que me niego a ayudar a Valentina. Has estado construyendo un caso contra mí en cada conversación y quiero que te detengas. No he estado construyendo nada. He estado diciendo la verdad. La verdad es que estabas sentada en tu apartamento el día del funeral de mi esposo susurrando sobre cuánto dinero me dejó. La verdad es que llamaste a mi matrimonio una transacción y a mi dolor una actuación. La verdad es que enviaste a una extraña a llamarme y tratar de culparme para que volviera a casa. Esa es la verdad, mamá. Y si vas a hablar de mí, diles eso. Su respiración era pesada al otro lado de la línea. Pude imaginarla en la cocina agarrando el teléfono, con la mandíbula apretada y los ojos duros. No era una mujer que aceptara correcciones fácilmente. Veía cada desafío a su autoridad como un acto de guerra. Estás rompiendo esta familia, Jocelyn. No, me niego a mantenerla unida yo sola. Colgué y no lloré. No porque estuviera insensible, sino porque ya había llorado suficiente por una familia que nunca lloró por mí. Junio trajo calidez a la ciudad y con ella un cambio dentro de mí que no esperaba. Por primera vez desde la muerte de Elliot, comencé a sentir algo más que dolor. No felicidad exactamente, sino posibilidad. Los bordes de cada día se suavizaron. Comencé a dormir toda la noche de nuevo. Comía en la mesa en lugar de estar de pie sobre el fregadero. Paseaba Biscuit por Washington Square Park por las mañanas y veía la ciudad despertar, corredores, paseadores de perros, camiones de reparto y el hombre mayor que jugaba al ajedrez contra sí mismo en el banco de piedra cerca de la fuente. La vida continuaba y yo volvía a ser parte de ella. La renovación del loft del Upper West Side comenzó en la primera semana de junio. Contraté a un contratista llamado Demetrius Hammond, un antiguo ingeniero estructural que había comenzado su propia empresa de renovación 10 años antes. Era meticuloso y comunicativo, enviándome actualizaciones diarias con fotos e informes de gastos detallados. Agradecí su transparencia. Elliot siempre decía que la cualidad más importante en un socio comercial no era el talento, sino la honestidad, y Demetrius tenía ambas. El costo estimado de la renovación era de $185.000, lo que incluía una remodelación completa de la cocina, revisión del baño, nuevos pisos de madera, cableado eléctrico actualizado y pintura fresca. Se esperaba que el trabajo tomara de 8 a 10 semanas. Visitaba el sitio 2 veces por semana para verificar el progreso y descubrí que realmente lo disfrutaba, el ruido de la construcción, el olor a serrín, la lenta transformación de un espacio descuidado en algo hermoso. Fue durante una de esas visitas que me encontré con Theodore Chen del Loft de Chelsea. Había venido al Upper West Side para reunirse con un cliente y se detuvo cuando vio los andamios fuera del edificio. Nos quedamos en la acera y hablamos durante casi una hora. Me contó sobre su firma de arquitectura, sobre los desafíos de dirigir una pequeña empresa en Manhattan, sobre cómo Elliot una vez pasó toda una tarde ayudándolo a rediseñar la distribución de su oficina, dibujando ideas en una servilleta en una cafetería. No era solo un propietario para nosotros, dijo Theodore, era un mentor. Se preocupaba por la gente en sus edificios. Eso es raro. Theodore me preguntó cuáles eran mis planes para la cartera de propiedades, si tenía la intención de vender alguna o conservarlas. Le dije que todavía lo estaba resolviendo, lo cual era la verdad. Pero también le conté sobre la idea que se había estado formando en mi mente desde el día que estuve en el loft vacío de Tribeca y vi la luz entrar por esos enormes ventanales. Quiero usar uno de los espacios para algo significativo, dije. Algo que retribuya. No sé exactamente qué todavía, pero sé que no quiero que todo esto sea solo sobre dinero. Theodore sonrió, eso suena exactamente como algo que diría Elliot. Esa conversación se quedó conmigo. Plantó una semilla que continuó creciendo durante el verano, silenciosa y persistentemente, como la hiedra que trepaba por la escalera de incendios fuera de la ventana de mi habitación. El 22 de junio, Valentina apareció en mi apartamento de nuevo.
Esta vez no vino sola, trajo a mi madre. Abrí la puerta y las vi paradas una al lado de la otra en el pasillo, mi madre con una blusa floral con su bolso apretado frente a ella como un escudo, Valentina con un vestido de verano y los brazos cruzados. Parecían ensayadas, coordinadas, como si hubieran pasado el viaje en auto decidiendo quién diría qué y en qué orden. Antes de que cierres la puerta, dijo mi madre, por favor escúchanos. Lo consideré. Una parte de mí quería negarse, pero otra parte, la parte que todavía anhelaba la familia que deseaba tener, abrió la puerta más de par en par y se hizo a un lado. Entraron y se sentaron en el sofá. Me quedé de pie junto a la isla de la cocina. No ofrecí café. No ofrecí agua. Había terminado de mostrar hospitalidad a personas que habían venido a tomar. Valentina habló primero. Conseguí un trabajo, dijo ella, a tiempo completo. Estoy trabajando en una firma de marketing en Midtown. Es un nivel inicial, pero pagan $42.000 al año. Me alegro por ti, dije. Lo decía en serio, realmente lo decía en serio. Me mudé a un estudio en Washington Heights. Es pequeño, pero es mío. Firmé un contrato de arrendamiento por 12 meses. Eso es genial, Valentina. Ella miró a mi madre, quien asintió, y luego volvió a mirarme. Lamento lo que dije sobre que George se avergonzaría de ti. Eso estuvo mal. Sé que él te amaba. Todo el mundo podía verlo. Esperé porque sabía que había más. Mi madre se movió en el sofá. Ambas lo sentimos, Jocelyn. He tenido tiempo de pensar en lo que dijiste y tenías razón en parte. No debimos haber hablado de esa manera el día del funeral. Estuvo mal. En parte, dije. ¿A qué te refieres? Dijiste que tenía razón en parte. ¿En qué partes crees que me equivoqué? Mi madre apretó los labios. Creo que te equivocaste al pensar que no te amamos. Creo que te equivocaste al pensar que llevo un libro de contabilidad. Nunca he llevado un libro de contabilidad. Solo he querido lo mejor para esta familia. Lo que querías era que yo cargara con todos. Eso no es lo mismo que querer lo mejor para mí. Ella parpadeó. No entiendo por qué lo ves de esa manera. Porque así fue, mamá. Toda mi infancia se construyó sobre la expectativa de que yo trabajaría más duro, pediría menos y daría más. Y cuando finalmente me detuve, no te preocupaste por mí. Te preocupaste por lo que perderías. La habitación estaba en silencio. Biscuit entró trotando desde el dormitorio y olfateó los zapatos de mi madre antes de acostarse a mis pies. Valentina se inclinó hacia adelante. Jocelyn, sé que te he dado por sentada. Sé que he sido egoísta. Estoy trabajando en ello. El trabajo, el apartamento, esos son pasos reales. Lo estoy intentando. La miré. Podía ver el esfuerzo que le costaba decir esas palabras. Valentina no estaba hecha para la vulnerabilidad. Había pasado toda su vida siendo la hija favorecida, la protegida, la que nunca tenía que disculparse porque alguien más siempre arreglaba las cosas. El hecho de que estuviera sentada en mi sofá admitiendo su culpa era significativo. Lo reconocí. Pero el reconocimiento no es lo mismo que la confianza. Y la confianza, una vez rota, no se reconstruye con una sola conversación. Las escucho, les dije a ambas, y agradezco la disculpa, pero necesito más tiempo. Mi madre comenzó a decir algo, pero levanté la mano. No las estoy excluyendo para siempre, pero no voy a fingir que todo está bien solo porque aparecieron. Tienen que entender que el daño no comenzó el día del funeral. Comenzó hace décadas y sanar de eso toma más de una visita. Se fueron 20 minutos después. Mi madre me abrazó en la puerta y por primera vez no le devolví el abrazo, no por rencor, sino porque había pasado 35 años amoldándome a sus brazos para hacerla sentir mejor, y había terminado de hacer eso sin recibir lo mismo a cambio. Julio y agosto pasaron en un ritmo de trabajo, terapia y reconstrucción lenta. La renovación del Upper West Side se completó el 3 de agosto y el resultado fue impresionante. Demetrius había superado mis expectativas, transformando la unidad obsoleta en un espacio moderno y lleno de luz que conservaba su carácter industrial original. Lo puse en alquiler y encontré un inquilino en 2 semanas, una documentalista llamada Rashida Owens, que se enamoró de los conductos expuestos y el acceso a la azotea.
Los ingresos por alquiler de las 4 unidades ocupadas ahora generaban aproximadamente $38.000 mensuales después de los honorarios de gestión y las reservas de mantenimiento. Solomon Hargrave me ayudó a reinvertir una parte de los ingresos en una cartera diversificada, y establecimos un fondo de caridad a nombre de Elliot que planeaba construir durante los próximos años. También comencé a desarrollar seriamente la idea que había estado creciendo desde mi visita al loft de Tribeca. Quería crear un espacio para mujeres que estuvieran comenzando de nuevo, mujeres que hubieran perdido a sus parejas, dejado relaciones difíciles o estuvieran reconstruyendo sus vidas después de una crisis. No un refugio, sino un centro de recursos, un lugar con talleres de carrera, clases de educación financiera, referencias de ayuda legal y apoyo comunitario. Quería nombrarlo en honor a Elliot. La idea me aterraba. No tenía experiencia dirigiendo una organización sin fines de lucro. No tenía antecedentes en servicios sociales, pero tenía recursos y tenía un propósito. Y tenía las palabras de Elliot resonando en mi mente cada día: construye algo hermoso, Jocelyn. Eso es todo lo que pido. A principios de septiembre, me puse en contacto con Theodore Chen y le pregunté si su firma de arquitectura estaría dispuesta a ayudarme a diseñar el espacio. Dijo que sí antes de que terminara la frase. El proceso de diseño para lo que había comenzado a llamar el Centro Elliot Crane tomó forma durante septiembre y octubre. Theodore y su socia Grace se lanzaron al proyecto con un entusiasmo que me sorprendió. Lo trataron no como un encargo pagado, sino como una colaboración, pasando horas conmigo en el loft de Tribeca, midiendo paredes, dibujando planos y discutiendo cómo el enorme espacio abierto podía dividirse en áreas funcionales sin perder la sensación de amplitud y luz que lo hacía extraordinario. Nos decidimos por una distribución que incluía una gran sala de reuniones central para talleres y eventos, 4 oficinas privadas para consejeros y asesores legales, una biblioteca de recursos, una pequeña cocina y una sala de silencio. Un espacio con iluminación suave y sillas cómodas donde las mujeres pudieran sentarse y respirar sin que se les pidiera hablar. Grace diseñó la sala de silencio ella misma. Me dijo que cuando murió su madre, todo lo que quería era un lugar donde pudiera estar en silencio sin que alguien le preguntara si estaba bien. Lo entendí profundamente. El costo estimado de la construcción fue de $340.000, lo que cubría la construcción, el mobiliario, la tecnología, la infraestructura y las modificaciones de accesibilidad. Aprobé el presupuesto sin dudarlo. Para esto era el dinero. Por esto Elliot me lo había dejado. Mientras la construcción estaba en marcha, comencé el proceso legal para establecer una organización sin fines de lucro. La señora Allman me puso en contacto con un abogado especializado en organizaciones sin fines de lucro llamado Bennett Strauss, quien se especializaba en fundaciones benéficas. Me guió a través del proceso de incorporación, la solicitud de estatus de exención de impuestos, la estructura de gobierno y los requisitos operativos. Formé una pequeña junta directiva que incluía a Solomon Hargrave, la doctora Leora Oay y una mujer llamada Paloma Delgado, una trabajadora social que había conocido a través de un foro comunitario sobre apoyo en el duelo. Cada uno de ellos aportó una experiencia diferente y todos compartían la creencia de que el centro podía marcar una diferencia real. A finales de octubre, mientras la construcción progresaba y se presentaba el papeleo de la organización sin fines de lucro, recibí una llamada telefónica que me dejó helada. Era de Valentina, pero no era la llamada habitual. Necesito decirte algo, dijo ella. Su voz era diferente, despojada de su borde habitual, cruda y temblorosa de una manera que nunca antes había escuchado. ¿Qué pasa? He estado yendo a terapia durante 3 meses. Mamá no lo sabe. No se lo dije a nadie porque me daba vergüenza. Me senté. ¿Estás yendo a terapia? Una mujer llamada doctora Ingrid Campos. La encontré a través de mi trabajo. Tienen un programa de asistencia al empleado. Fui porque pensé que algo andaba mal conmigo, como clínicamente mal, y quería saber qué era. ¿Qué dijo ella? Dijo que he pasado toda mi vida escuchando que yo era la especial, y eso me hizo sentir con derechos. Dijo que aprendí a tomar de los demás porque me enseñaron que merecía más de lo que ganaba. Dijo que mi relación contigo era el ejemplo más claro de eso. Cerré los ojos, se me apretó la garganta. Había querido escuchar esas palabras durante tanto tiempo, y ahora que estaban aquí, no sabía qué hacer con ellas. Me dijo que lo que mamá y papá te hicieron fue una forma de parentificación emocional,
continuó Valentina. Dijo que te convirtieron en una cuidadora cuando aún eras una niña, y nunca dejaron de esperar que llenaras ese papel. Y yo me beneficié de ello. Me beneficié cada vez que sacrificaste algo por mí. Y nunca una sola vez te pregunté si estabas bien. Valentina, por favor. Su voz se quebró y la escuché tomar un respiro tembloroso. No merezco tu perdón. Lo sé. Dije cosas horribles. Me paré junto a mamá mientras ella te destrozaba y me reí. Usé el nombre de tu esposo muerto para herirte. Eso es algo que cargaré por el resto de mi vida. Pero quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice. Y no te estoy pidiendo que me perdones. Te pido que sepas que estoy tratando de convertirme en alguien que nunca volvería a hacer esas cosas. Me senté en el silencio de mi apartamento sosteniendo el teléfono, con lágrimas corriendo por mi rostro. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de algo que no podía nombrar, algo que vivía en el espacio entre el alivio y el duelo, entre la esperanza y el miedo a ser herida de nuevo. Gracias por decirme eso, dije finalmente. ¿Puedo verte? No de inmediato. Cuando estés lista. ¿Solo, puedo? Sí, cuando esté lista. Está bien. Colgamos. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo. Biscuit subió al sofá a mi lado, algo que no debía hacer por sus caderas, y lo dejé porque ambos lo necesitábamos. Esa llamada telefónica cambió algo, no todo. La confianza no se reconstruye en una sola conversación, y yo no era tan ingenua como para pensar que un avance en terapia borraba años de daño, pero abrió la puerta solo un poco, lo suficiente para que pasara un rayo de luz. Mi madre, por otro lado, era una historia diferente. En noviembre, hizo algo que reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Recibí una carta certificada de un abogado que no reconocía, un hombre llamado Víctor Palacios, cuya oficina estaba en el Bronx. La carta declaraba que Ramona Guerrero solicitaba una mediación familiar formal con respecto a la herencia de Elliot Crane. Citaba obligaciones morales y familiares para distribuir equitativamente la riqueza heredada entre los miembros de la familia inmediata y solicitaba que yo aceptara participar en una discusión estructurada sobre la provisión de apoyo financiero a mis padres y a mi hermana. Permítanme decir eso de nuevo para que quede claro, mi madre contrató a un abogado para tratar de obligarme a compartir la herencia de mi esposo con ella. Llamé a la señora Allman de inmediato. Ella fue tan aguda como siempre. Revisó la carta, la llamó legalmente nula y me dijo que no había ningún estatuto ni precedente que obligara a un cónyuge sobreviviente a distribuir los activos heredados a la familia extendida. Dijo que la carta era una táctica de presión, nada más, diseñada para intimidarme y hacerme negociar. ¿Quieres que responda?, preguntó ella. Sí, dije. Responde con firmeza. La señora Allman envió una carta a Víctor Palacios que declaraba de manera educada pero inequívoca que la herencia de Elliot Crane había sido liquidada de acuerdo con la ley. Que yo era la única beneficiaria legal y que cualquier comunicación posterior sobre la distribución de mis activos debía dirigirse a su oficina. También señaló que el acoso, incluido el uso de intermediarios, podría documentarse y presentarse ante un tribunal de justicia si fuera necesario. No volví a saber de Víctor Palacios, pero supe de mi padre. Me llamó 2 días después de recibir la carta y sonaba cansado de una manera que iba más allá de la fatiga física. Tu madre fue a mis espaldas, dijo él. Yo no sabía lo del abogado. No lo sabías. Me dijo que estaba escribiendo una carta. No me dijo que contrató a un abogado. ¿Importa? Has estado apoyando todo lo que ella ha hecho, las llamadas telefónicas, los chismes de la iglesia, la culpa. Has estado allí mismo, papá. Se quedó callado durante mucho tiempo. He estado siguiendo su liderazgo porque eso es lo que siempre he hecho. Eso no lo hace correcto. No, no lo hace. No estoy pidiendo dinero, Jocelyn. Nunca lo estuve. Solo quería que mis hijas estuvieran en la misma habitación de nuevo. Entonces habla con mamá, porque ella es la que está haciendo que eso sea imposible. Dijo que lo intentaría. No contuve el aliento. Llegó diciembre y con él la finalización de la construcción del centro Elliot Crane.
Me paré en el loft de Tribeca en una fría mañana de martes, rodeada de paredes recién pintadas, muebles nuevos, estanterías llenas de libros y el zumbido silencioso de un espacio que estaba a punto de convertirse en algo vivo. Teodore y Grace se habían superado. La sala de reuniones central tenía una pared de ventanales que inundaba el espacio con luz natural. La sala de silencio estaba escondida en la parte de atrás, separada por un panel de vidrio esmerilado con 2 sillones, una pequeña estantería y una planta que Gracia había elegido específicamente porque prosperaba con poca luz. Contraté a una directora del centro, una mujer llamada Esperanza Navarro, que había pasado 15 años dirigiendo una organización de recursos contra la violencia doméstica en Brooklyn. Era inteligente, compasiva y ferozmente práctica. Ella contrató a 2 consejeros a tiempo parcial, un educador de educación financiera y un coordinador de voluntarios. Nos asociamos con 3 organizaciones de ayuda legal y 2 programas de desarrollo de la fuerza laboral. Establecimos una red de referencias con hospitales, refugios y centros de salud comunitarios en los 5 distritos. El centro Elliott Crane abrió oficialmente sus puertas el 14 de diciembre de 2024, 10 meses después de la muerte del hombre por el cual fue nombrado. Me detuve en la entrada esa mañana viendo a las primeras mujeres cruzar la puerta, mujeres con ojos cansados y pasos vacilantes y el tipo de coraje silencioso que no se anuncia. Pensé en Elliot. Pensé en la carta que me escribió. Pensé en las palabras que usó, construye algo hermoso, susurré. Espero que esto cuente. Los primeros 6 meses del centro Elliott Crane fueron abrumadores en el mejor sentido posible. Para marzo de 2025, habíamos atendido a más de 200 mujeres. Venían de cada distrito, de cada origen, de cada tipo de pérdida. Algunas eran viudas como yo, navegando por el duelo y la repentina responsabilidad de administrar las finanzas solas. Algunas eran sobrevivientes de matrimonios difíciles, reconstruyendo sus identidades después de años de ser menospreciadas. Algunas eran madres jóvenes que intentaban encontrar un empleo estable mientras hacían malabares con el cuidado de los hijos. Algunas eran mujeres mayores que lo habían perdido todo en divorcios que las dejaron sin nada después de décadas de compañerismo. Esperanza dirigía el centro con una combinación de calidez y disciplina de hierro que hacía que toda la operación funcionara. Llegaba cada mañana a las 7:30, una hora antes de que abrieran las puertas, y se quedaba hasta que se iba la última cliente. Conocía a cada mujer por su nombre. Conocía sus historias. Sabía cuando alguien necesitaba una referencia y cuando alguien solo necesitaba sentarse en la sala de silencio y llorar. Yo estaba allí 3 días a la semana, a veces más. Manejaba el lado administrativo, los presupuestos, las solicitudes de subvenciones, el alcance a los donantes, los acuerdos de asociación. Solomon Hargrave me ayudó a estructurar las finanzas de modo que el centro se financiara mediante una combinación de ingresos por inversiones de la herencia, ingresos por alquiler de las propiedades y subvenciones de fundaciones que apoyaban a mujeres en crisis. No dependíamos de una sola fuente de financiamiento, lo que significaba que podíamos operar sin la presión de complacer a donantes que pudieran intentar dirigir nuestra misión. El trabajo llenó algo en mí que no sabía que estaba vacío. Durante 35 años, había estado dando a personas que lo esperaban. Ahora estaba dando a personas que lo necesitaban. La diferencia era profunda. Cada nota de agradecimiento, cada mujer que regresaba para decirnos que había conseguido un trabajo o encontrado un apartamento o abierto su primera cuenta de ahorros, cada pequeña victoria me recordaba que la riqueza que Elliot me había dejado no era una carga, era una herramienta. Y bien utilizada, podía cambiar vidas. Pero mientras el centro prosperaba, mi vida personal seguía siendo complicada. Valentina y yo nos habíamos estado reuniendo una vez al mes para tomar café desde enero. Elegía el mismo restaurante cada vez, un lugar pequeño en la avenida Ámsterdam con asientos de vinilo agrietados y café que sabía como si hubiera sido preparado durante la administración de Clinton. Ella siempre llegaba temprano. Siempre pedía lo mismo, un café solo y un panecillo de arándanos. Y siempre comenzaba la conversación con la misma pregunta, ¿cómo estás? Y me refiero a de verdad. Esas reuniones eran cuidadosas. No fingíamos que todo estaba bien. No nos saltábamos las partes difíciles. Hablábamos de lo que había sucedido, sobre el funeral, sobre las cosas que ella dijo, sobre los años de desequilibrio. A veces las conversaciones eran incómodas. A veces eran dolorosas.
Pero eran honestas, y la honestidad, estaba aprendiendo, era el único cimiento lo suficientemente fuerte para construir algo real. Valentina estaba cambiando genuinamente. Había ido a terapia de manera constante, había mantenido su trabajo en la firma de marketing y había sido ascendida a un papel de coordinadora con un aumento de salario a $48.000 anuales. Pagaba su alquiler a tiempo. Había terminado todo contacto con Diego, quien había reaparecido brevemente en enero pidiendo dinero. Me dijo que le colgó. Le creí. En marzo, durante una de nuestras reuniones de café, dijo algo que me tomó por sorpresa: quiero ser voluntaria en el centro. Dejé mi taza. ¿Quieres ser voluntaria? Esperanza me contó sobre los talleres de educación financiera cuando vine a la jornada de puertas abiertas. No soy una experta ni nada, pero he estado aprendiendo mucho sobre presupuesto y ahorro a través de mi propia terapia. Y pensé que tal vez podría ayudar a otras mujeres que estaban empezando de cero como yo. Estudié su rostro. No había cálculo en su expresión. Ningún ángulo oculto. Solo una mujer que quería contribuir con algo en lugar de tomar. Hablaré con Esperanza, dije. Si ella cree que encajas bien, entonces sí. Valentina comenzó a ser voluntaria en abril, dirigiendo un taller semanal de presupuesto los sábados por la mañana. Estaba nerviosa al principio, tropezando con sus notas y disculpándose demasiado. Pero en pocas semanas, encontró su ritmo. Era buena con la gente. Era divertida, directa y honesta sobre sus propios errores, lo que hacía que las mujeres en el taller confiaran en ella. Un sábado, observé desde la puerta cómo le decía a una habitación llena de mujeres que el presupuesto más difícil que tuvo que manejar fue el de su propio ego. Se rieron. Ella se rió. Y por primera vez, vi a mi hermana como alguien de quien podía estar orgullosa. Mi madre, sin embargo, no había cambiado. Después de que la carta de Víctor Palacios no llegara a ninguna parte, se quedó callada por un tiempo. No supe de ella durante todo el mes de enero. En febrero, llamó una vez, una breve conversación donde me preguntó cómo estaba, no escuchó la respuesta y luego mencionó que la factura de la calefacción del apartamento había subido. Le dije que lamentaba escuchar eso y terminé la llamada. No preguntó por Elliot. No preguntó por el centro. No preguntó por mi vida. Preguntó por dinero, como siempre hacía, de la forma indirecta que había perfeccionado durante décadas. La forma que le permitía negar que estaba preguntando en absoluto. En abril, volvió a llamar. Esta vez fue más directa. Valentina me contó sobre el centro, dijo ella. Dice que estás gastando mucho dinero en eso. Lo estoy haciendo. Parece un desperdicio, Jocelyn, dar dinero a extraños cuando tu propia familia podría usarlo. Las mujeres en el centro no son extrañas. Son personas en crisis. Y el dinero se está utilizando exactamente como Elliot pretendía. Elliot pretendía que cuidaras de tu familia. No, mamá. Él pretendía que yo fuera libre. Esas son sus palabras, no las mías. Ella resopló, ¿libre de qué? De las personas que te criaron. De la expectativa de que existo para servir a todos los demás mientras nadie me sirve a mí. La conversación terminó poco después. No fue una pelea. No fue un avance. Fue solo otro bucle en un patrón que mi madre se negaba a romper y en el que yo me negaba a participar por más tiempo. Pero en mayo sucedió algo que forzó el asunto. Mi padre tuvo un problema de salud. Experimentó dolores en el pecho en el trabajo y fue llevado a la sala de emergencias en ambulancia. Los médicos realizaron pruebas y determinaron que tenía una arteria bloqueada que requería un procedimiento de stent. No ponía en peligro su vida, pero era serio y requería una estancia hospitalaria de 3 días, seguida de varias semanas de descanso y medicación. Valentina me llamó en el momento en que se enteró: papá está en el hospital. Lincoln Medical, habitación 4112. Estuve en el hospital en menos de 1 hora. Mi padre estaba acostado en la cama conectado a monitores, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Su piel tenía un tinte grisáceo y sus manos, las mismas manos que habían arreglado calderas y desatascado desagües y apretado tornillos durante 30 años, yacían planas y quietas sobre la sábana blanca. Mi madre estaba en la silla al lado de la cama. Levantó la vista cuando entré y por un momento la máscara cayó.
Tenía miedo. No un miedo actuado, no usando el miedo como palanca, solo miedo. Y en ese miedo, vi a la mujer debajo de la armadura, la mujer que había limpiado casas durante décadas, que se había preocupado por el dinero todos los días de su vida, que había construido muros tan altos que ya no podía ver por encima de ellos. Va a estar bien, dijo ella suavemente. El doctor dijo que el procedimiento es de rutina. Me senté en la otra silla al lado opuesto de la cama y tomé la mano de mi padre. Estoy aquí, papá. Abrió los ojos, Jocelyn, su voz era un susurro. Sabía que vendrías. Me quedé por 4 horas. Hablé con el cardiólogo. Revisé el plan de tratamiento. Me aseguré de que la cobertura del seguro fuera adecuada y me ofrecía cubrir cualquier costo adicional. Mi madre me vio manejar todo con una expresión que no le había visto antes, no resentimiento, no cálculo, sino algo que se parecía casi al reconocimiento. Como si estuviera viendo por primera vez que la hija a la que había convertido en cuidadora se había convertido en una mujer que cuidaba no porque estuviera obligada, sino porque lo elegía. Antes de irme esa noche, mi madre me siguió al pasillo. Gracias, dijo ella. No tienes que darme las gracias. Es mi padre. Lo sé, pero gracias de todos modos. Alcanzó mi mano. Dejé que la tomara. Nos quedamos allí por un momento en el pasillo iluminado con fluorescentes del Lincoln Medical. 2 mujeres que habían pasado toda una vida malentendiéndose, tomadas de la mano por primera vez en años. No fue perdón. No fue reconciliación. Fue una pausa, un respiro, un solo momento de gracia en una relación que se había definido por su ausencia. Mi padre se recuperó bien. El procedimiento del stent fue exitoso y fue dado de alta después de 3 días. Contraté a una asistente de salud en el hogar para que lo revisara 3 veces por semana durante el primer mes, un servicio que costaba $2.400 mensuales y que pagué sin decirle a mi madre porque sabía que ella se negaría o se resentiría, o ambas cosas. La asistente, una mujer llamada Gloria, era paciente y competente, y tenía un sentido del humor que hacía reír a mi padre, que era la mejor medicina de todas. Para el otoño de 2025, el centro Elliott Crane se había convertido en algo que nunca imaginé que podría ser. Habíamos servido a más de 500 mujeres en menos de un año. Habíamos colocado a 63 mujeres en empleos a tiempo completo a través de nuestro programa de asociación laboral. Habíamos ayudado a 28 mujeres a abrir cuentas de ahorro por primera vez en sus vidas. Habíamos conectado a más de 100 mujeres con servicios de ayuda legal para disputas de custodia, procedimientos de divorcio y problemas de vivienda. El centro había aparecido en un segmento de noticias locales y se había escrito sobre él en 2 publicaciones comunitarias. Y la lista de espera para nuestros talleres de educación financiera era de 3 meses. Esperanza era el eje de todo. Había formado un equipo de 12 empleados y más de 40 voluntarios, incluida Valentina, que se había convertido en una de las integrantes más confiables del equipo del taller de los sábados. Esperanza me dijo una vez durante una tarde tardía en el centro, mientras revisábamos las proyecciones presupuestarias, que lo que hacía que el centro fuera diferente de otras organizaciones con las que había trabajado era su filosofía. No construiste esto para quedar bien, dijo ella. Lo construiste porque sabes lo que se siente ser invisible. Y cada mujer que cruza esa puerta puede sentir eso. Pensé en eso a menudo. Sobre la invisibilidad. Sobre los años que pasé siendo la que mantenía todo unido mientras nadie veía el peso que cargaba. Sobre la forma en que Elliott me había visto cuando nadie más lo hizo. Sobre la forma en que su muerte me había obligado a verme finalmente a mí misma. Mi relación con Valentina continuó profundizándose lenta y cuidadosamente, como una planta que vuelve a crecer después de un invierno crudo. Habíamos pasado de los cafés mensuales a que viniera a cenar a mi apartamento cada 2 semanas. Cocinábamos juntas, generalmente algo simple, pasta o sopa o el arroz con pollo que solía hacer nuestra abuela. Hablábamos de su trabajo, su terapia, su vida amorosa, que describía como una zona de construcción. Estaba saliendo con un hombre llamado Amir que trabajaba en planificación urbana, y decía que él era la primera persona con la que había estado que esperaba que ella cargara con su propio peso en lugar de llevarla a cuestas. Solía pensar que ser cuidada era amor, me dijo una noche mientras revolvía la olla de arroz, pero no lo es. El amor es aparecer incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Sonreí,
Cuando te volviste tan sabia. Cuando perdí a mi hermana y me di cuenta de que tenía que ganármela de nuevo. Esa frase me golpeó en el pecho. No con dolor, sino con algo cálido y lleno. Algo que se sentía como el comienzo de la confianza. Mi madre seguía siendo una figura más complicada. Después de la visita al hospital en mayo, algo había cambiado entre nosotras. No de manera dramática, no como en las películas o los libros de cuentos, sino de la manera silenciosa y casi imperceptible en que ocurre el cambio real. Dejó de preguntar por dinero. Dejó de chismear con los amigos de la iglesia. Dejó de enviar intermediarios. Incluso dejó de mencionar el apartamento de mis padres con ese leve tono de queja que implicaba que yo debería estar haciendo algo al respecto. En cambio, comenzó a llamarme una vez por semana, llamadas cortas, de 5 o 10 minutos. Me contaba sobre los vecinos, sobre las palomas en la escalera de incendios, sobre el nuevo sacerdote en San Agustín que hablaba demasiado rápido durante la homilía. Me preguntaba cómo estaba Biscuit porque había desarrollado un afecto inesperado por él después de ver una foto que le envié por mensaje de texto donde dormía con la cabeza sobre una almohada, y terminaba cada llamada de la misma manera: cuídate mucho, Jocelyn. Esas 4 palabras significaban más de lo que probablemente sabía, porque durante 35 años nunca las había dicho. Ni una sola vez. Había dicho: cuida a tu hermana. Había dicho: cuida las cuentas. Había dicho: cuida la cena. Pero nunca me había dicho que me cuidara a mí misma. Y escucharlo ahora, incluso en la forma torpe y abreviada en que lo decía, se sentía como una grieta en la pared que había construido alrededor de su propio corazón. En octubre, invité a mis padres y a Valentina al centro para una visita privada. Había estado debatiéndolo durante semanas, insegura de si era el momento adecuado, insegura de si mi madre vería el centro como un logro o una provocación. Pero la doctora Oai me animó a intentarlo. Dijo que la curación no requiere perfección, solo disposición. Vinieron un sábado por la mañana después de que la multitud del taller se hubiera ido. Valentina llegó primero, como de costumbre, y ayudó a Esperanza a preparar café y pasteles en la sala de reuniones. Mis padres llegaron 10 minutos después. Mi padre caminaba lentamente con un bastón que había empezado a usar después del procedimiento del stent. Mi madre sostenía su brazo y escaneaba el espacio con ojos amplios y cautelosos. Los llevé por el centro habitación por habitación. Les mostré el espacio del taller, las oficinas de los consejeros, la biblioteca de recursos, la cocina. Les mostré la pared de notas de agradecimiento de las mujeres que habían recibido ayuda, tarjetas escritas a mano pegadas en un tablero de corcho que se extendía casi 6 pies. Les mostré la sala de silencio con su luz suave, sus sillones y su única planta. Y luego les mostré la placa junto a la entrada principal. Era simple, de bronce cepillado con letras oscuras. Decía: el Centro Elliott Crane, dedicado a la creencia de que cada mujer merece ser vista, apoyada y libre. Mi madre se quedó frente a esa placa durante mucho tiempo. No dijo nada. Extendió la mano y tocó el borde con la punta de los dedos ligeramente, de la forma en que se toca algo sagrado. Y luego se volvió hacia mí. Era un buen hombre, dijo ella. Su voz era espesa. Sí, lo era. Y tú eres una buena mujer, Jocelyn. Una mejor mujer de lo que yo te enseñé a ser. Fue lo más cercano a una disculpa completa que jamás había recibido de ella. Y entendí, de pie en el centro que el amor de Elliott había construido, que podría ser lo más cercano que obtendría jamás. Algunas personas no tienen el lenguaje para las cosas que sienten. Algunas personas expresan el arrepentimiento en fragmentos y susurros, en las cosas que dejan de hacer en lugar de las cosas que empiezan a decir. Mi madre probablemente nunca se sentaría conmigo y articularía cada forma en que me había fallado. Probablemente nunca usaría las palabras que usaba la doctora Oai, palabras como parentificación, labor emocional y amor condicional. Pero había dejado de hacerme daño y había comenzado, a su manera pequeña e imperfecta, a tratar de verme. Eso no lo era todo, pero era algo. Mi padre se sentó en uno de los sillones de la sala de silencio y no quería irse. Dijo que le recordaba a un parque que solía visitar en San Juan cuando era niño. Un pequeño parque con un banco bajo un árbol de framboyán donde se sentaba después de la escuela a ver moverse las nubes. Es el único lugar donde me he sentido completamente quieto, dijo él.
Le dije que podía volver cuando quisiera. Valentina me abrazó antes de irse. No el abrazo rápido y obligatorio de la familia. Un abrazo real. El tipo de abrazo donde te aferras por unos segundos extra porque tienes miedo de que, si sueltas demasiado pronto, el momento desaparecerá. Te quiero, dijo ella. Yo también te quiero, respondí. Y lo decía en serio. Por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio sin reservas. Esa noche, regresé al apartamento del West Village. Biscuit estaba esperando en la puerta, moviendo la cola de esa manera lenta y artrítica que hacía que mi corazón se rompiera y se llenara al mismo tiempo. Lo alimenté, calenté sobras de sopa y me senté en la isla de la cocina con la carta de Elliot frente a mí. La había leído docenas de veces para entonces. El papel estaba suave en los pliegues. La tinta de su letra se había desvanecido un poco, pero las palabras seguían siendo claras. Siempre serían claras. Construye algo hermoso, Jocelyn. Eso es todo lo que pido. Miré alrededor del apartamento, a los libros de Elliot en el estante, al crucigrama que finalmente había movido a un cajón pero que no podía decidirme a tirar, a las gafas de lectura que había colocado en una pequeña caja sobre la cómoda junto a su reloj. Su anillo de bodas y el bolígrafo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. Pensé en el año que había pasado, el peor año de mi vida y, de una manera extraña y dolorosa, el más importante. Había perdido al amor de mi vida. Había descubierto la verdad sobre mi familia. Había establecido límites por primera vez. Había guardado luto. Había reconstruido. Había creado algo que me sobreviviría, un centro que llevaba el nombre de un hombre que creyó en mí más de lo que yo jamás había creído en mí misma. Tenía 36 años ahora. Era viuda. Era propietaria de inmuebles, fundadora de una organización sin fines de lucro, una hermana reconstruyendo un vínculo roto, una hija navegando una relación que nunca sería simple. Era una mujer que había sido invisible durante la mayor parte de su vida y finalmente había aprendido que ser vista comienza con verse a una misma. Elliot me enseñó eso. Su amor me enseñó eso. Su muerte, por devastadora que fuera, me enseñó que la vida no espera a que estés lista. Se mueve, y tú te mueves con ella o te quedas quieta y dejas que la corriente te arrastre. Elegí moverme. Serví un vaso de agua y lo levanté hacia la ventana, hacia la ciudad, hacia el cielo donde a veces imaginaba a Elliot mirando. Gracias, susurré, por todo. Y luego me senté, abrí mi cuaderno y comencé a planificar el próximo capítulo.